Muy bien. Ricardo López Murphy, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, ¿cómo está Mariano? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, antes que nada me gustaría consultarlo sobre el tema del día, ¿no? Porque ayer el gobierno dispuso por decreto el congelamiento hasta el 31 de diciembre de las tarifas de todo lo que tiene que ver con internet, cable, televisión por cable y telefonía móvil. Hubo sorpresa en el sector y hubo sorpresa incluso hasta dentro del gobierno. ¿Qué opina? Bueno, a mí me parece una medida casi incomprensible, o sea, en realidad lo han declarado servicio público, eso debería haber ido un debate al Parlamento, a una medida crucial en la economía moderna, porque usted vio que toda la transformación depende de la economía digital, ese sector está en competencia, ¿por qué tiene que ser un servicio público? Más allá del problema de si hay que congelar o no los precios, pero digo, ¿por qué eso tenía que ser servicio público? ¿Por qué un sector que es tan dinámico, que es tan crucial en la economía digital, lo vamos a poner bajo control estatal o un Estado que no tiene recursos? Me parece que eso no ha sido bien pensado, o si ha sido pensado un error monumental. En toda la transformación europea, el pacto europeo que han firmado hace unos meses, que lideró Angela Merkel, el énfasis estaba en que se ayudaba a los países que tenían más dificultades a cambio de una renovación digital y a cambio de hacer las reformas previsionales y laborales que los adaptaran al mundo moderno. Acá, entre la ley de teletrabajo y esto, le hemos metido un exocet a los sectores de modernización de la economía argentina. A mí me parece descaminado esto, una malísima noticia. ¿Esto usted cree que puede llegar a traer deterioro en el servicio de las telefonías, de las empresas de Internet, falta de inversión? Como usted dijo, se declara servicio público esencial, ¿no? Pero de todas maneras esto podría llegar a generar algún tipo de impacto fuerte en el sector. Mariano, ¿usted vio que Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú, Chile hagan esto? O que lo haga Nueva Zelanda, Canadá, no sé, Australia, o sea, países que podamos tomar como ejemplo. Nosotros hacemos cosas raras y nos va muy mal haciendo cosas raras. Se habían anunciado aumentos para los abonados de hasta 11% promedio, ¿no? Es decir, esto afecta también la previsibilidad. Yo digo, es un tema muy complejo. En el centro de la modernización tecnológica, usted vio que las empresas de economía del conocimiento han desplazado a mucha gente del país, incluso algunos de sus líderes se han ido a vivir fuera del país. La ley de teletrabajo conspira contra la flexibilidad de la economía, ha sido hecha sin consultar contra toda la opinión del sector productivo, y esto va en la misma línea. Estamos afectando el corazón de la modernización. Yo no veo que ninguno de nuestros vecinos haga estas cosas, no veo que los países avanzados hagan estas cosas. Me da la sensación que hacemos cosas que nos hacen mucho daño. No solamente eso, sino que está por medio también la reforma judicial, que, bueno, desató, yo diría que prácticamente la grieta definitiva, ¿no?, entre el oficialismo y la oposición, que hasta este momento, más allá de algunas cuestiones puntuales que había habido, pero hasta este momento el oficialismo y la oposición, por la cuestión de la pandemia, el diálogo con los gobernadores, con el jefe de gobierno de la ciudad, las medidas por la cuarentena y demás, había habido un diálogo, pero y bueno, con distintos matices dentro de la oposición respecto de la cuarentena, ¿no? Pero esto de la reforma judicial está prácticamente unificando a la oposición e incluso hasta la está ensanchando, porque la marcha del 17A fue un hecho, un fenómeno político que, además de tener como eje la reforma judicial, tuvo otros ejes, ¿no?, que tienen que ver con esta, digamos, exacerbación del gobierno en el poder, en, digamos, medidas
que van, digamos, avanzando contra lo que quieren muchos ciudadanos, como la liberación de presos, como la liberación de condenados por corrupción o de procesados por corrupción, la situación económica, la situación de la cuarentena, pero el tema de la reforma judicial fue un eje importante. ¿Cómo está viendo usted el debate en el Senado y en diputados, y cómo se va a broquelar la oposición respecto de esto? Bueno, primero, yo no la veo totalmente extemporánea, o sea, con los problemas que tenemos en el frente sanitario, en el frente de la seguridad, en el frente de la economía, perder tiempo y energía en una reforma que además es costosísima y que pone en riesgo el funcionamiento y digamos, la prestación de justicia en casos donde uno sospecha que las reformas tienen un tufillo de impunidad. Con comisiones presididas por los abogados de los acusados de hechos gravísimos de corrupción que tienen recursos presentados a la Corte, y esa comisión es la que va a evaluar la reforma de la Corte. Usted sabe, Mariano, que cuando usted declara en cualquier juicio le preguntan, a usted se le aplican las generales de la ley, es decir, que usted no puede estar de los dos lados del mostrador, no puede tener intereses que sean conflictivos con su accionar como testigo. Acá, si hay un lugar donde caben las generales de la ley, es en esto. Es decir, es un escándalo. El propósito es escándalo por extemporánea, porque nos distrae en la tarea de enfrentar la pandemia y la recuperación económica y resolver los terribles problemas de seguridad que tenemos, y es extemporánea porque afecta la cohesión nacional, y extemporánea porque rompe los cánones jurídicos de cualquier sociedad moderna y avanzada. Yo no puedo encontrar una expresión de mayor rechazo a lo que se hizo ayer, porque lo que se hizo ayer podría haber sido debate de un proyecto de ley que el Congreso y llamar a especialistas, discutiéramos, viéramos. Yo, por ejemplo, creo que esto no está avalado por ninguna visión conceptual del problema. Es un sector que está bajo competencia, no puede entender la lógica de que sea un servicio público, pero en ese sentido lo que es terrible es lo sorpresivo, que genera un desconcierto enorme, como lo generó la regulación del teletrabajo, como lo generó la hostilidad hacia las empresas del conocimiento, que hacen que se vayan. Los argentinos necesitan que vengan a trabajar, a crear trabajo, no que se vayan. Absolutamente. Uno pensaba que el gobierno de Alberto Fernández podía llegar a tener rasgos más moderados sin que fuera un gobierno de centro, un gobierno exactamente moderado, pero un poco más moderado que el kirchnerismo que conocimos hasta el 2015, pero realmente pareciera que se está radicalizando, y la información que yo tengo de la Casa Rosada es que se va a radicalizar mucho más, y más después de la marcha del 17A, ¿no? Esto de la inclusión de una cláusula contra la prensa o de la duplicación de cargos en la reforma judicial que no conocíamos hasta hace 48 horas, es un rasgo de radicalización muy fuerte. Además, se nota mucho que quieren negociar con los gobernadores cargos que significan sueldos, ¿no? En un momento en donde la crisis fiscal de la Argentina es realmente catastrófica, donde va a haber un déficit fiscal de 3 billones, no millones, sino billones de pesos, cuando termine el año, y uno pareciera que quisieran agrandar el presupuesto como si fuera de goma, ¿no? Bueno, fíjese que la deuda que tuvo el gobierno negociando afuera era como 60.000 millones, el déficit es alrededor de 45.000 millones de dólares, para que usted se dé una idea. Claro. Mire de lo que estamos hablando, ¿no? La deuda a lo largo de toda nuestra existencia es un poquito más que el déficit de este año. Por eso a mí me parece que estamos en una situación muy complicada, donde se hacen los distraídos, donde son extemporáneos. Y una reforma costosa, presupuestariamente
totalmente fuera de línea con los problemas que tenemos, que son inmensos, Mariano, inmensos. Piense usted lo del cepo, ninguno de los países vecinos tiene cepo. Nosotros están desesperados en el gobierno porque cada familia argentina compra $200 por mes. Imagínese que en esta situación, que no hay turismo, que no hay nada, la angustia del gobierno son los $200. ¿No le da la sensación que estamos en una situación desesperante? Bueno, y el dólar trepando, ayer tocó los 135 pesos, ¿no? El dólar blue, y algunos dicen que todavía no se sabe a dónde va a terminar. Un poco más también, ¿no? O sea, yo vi precios más altos que eso. Claro, Vi precios por eso le digo. más altos. Yo vi precios más altos, veo una situación muy, muy delicada y necesitamos noticias positivas, noticias que generen. Fíjese, acabamos de negociar, y eso debió ser una buena noticia. Me corrijo, 138 terminó ayer, 134, 138, así es la banda en la que terminó ayer. Y ahora sí estamos de acuerdo. Sí. Acabamos de negociar la deuda, eso debería haber sido una buena noticia. Fíjese que en lugar de subir los precios de los títulos, bajan. Estamos en una situación, y esa no se sabía, esta noticia que va al corazón de la economía digital, al corazón del mundo digital, lo que fruto de la pandemia se ha acelerado la transformación enormemente, ahí donde usted pone una situación límite. Está afectando el corazón del sistema sanguíneo de la economía. López Murphy lo lleva un poco a la política, porque el 17A generó un estado de ebullición en la política, un debate en Cambiemos, un debate en el sector de centro derecha, un debate también en el Frente de Todos, pero me dicen que, bueno, usted está conformando un espacio de centro derecha que se llama Encuentro Republicano, con el Partido Recrear, con el Partido Libertario, el Partido Autonomista Nacional, la UCD, el Partido Demócrata Conservador. Dígame qué hay de todo esto. Bueno, vamos a corregir eso. Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de construir un vehículo político, que obviamente rememora Recrear, que permita la representación de los que se encuentran muy opuestos a la narrativa de la gestión del gobierno, pero también no se encuentran contenidos en el frente que gestionó la administración que concluyó en diciembre. En ese proceso estamos en todo el país construyendo un vehículo político como ordena nuestra Constitución. Nuestra Constitución ordena que tenemos que tener un partido político para poder actuar. No podemos actuar porque a Ricardo López Murphy se le ocurre decir yo quiero que me escuchen. Entonces estamos construyendo un vehículo político con las inmensas dificultades que nos pone la cuarentena y las restricciones que tenemos. En ese proceso estamos también ayudando, cooperando y dialogando, como lo hicimos en el 2002-2003 con fuerzas afines. Usted ha mencionado algunas de ellas que nos acompañaron en aquella oportunidad y que naturalmente forman parte, son partidos políticos organizados, donde estamos tratando de construir, todavía no lo hemos logrado, un frente más amplio que recibiría el nombre de Encuentro Republicano, y si somos exitosos en eso, seguiremos buscando ampliarlo lo más posible para ser competitivo a nivel de las elecciones municipales, provinciales y nacionales. Eso es lo que sí, ahora, eso todavía no sabemos cómo nos va a ir, estamos haciendo ese esfuerzo. Por supuesto que lo hacemos en un clima de diálogo con toda la oposición. Nosotros tenemos una actitud de un diálogo cordial y constructivo con toda la oposición, y hemos dicho que en el 2021 vamos a competir en algunos de los distritos. En otros distritos donde haya elecciones de senadores vamos a unificar la oposición para no permitir que la coalición hegemónica obtenga los 2/3 de senadores, así que nosotros ahí vamos a converger con la fuerza de la oposición, y en el 2023 vamos a integrar una coalición republicana que haga que termine este gobierno de acá y de los campos
digamos definitivamente. Eso es nuestro programa. Sobre esa base estamos dialogando y construyendo. Yo creo que hay, por ejemplo, mucha gente que nos acompaña, es muy joven, pero muchos de ellos hacen preguntas que a nosotros nos cuesta mucho contestar, pero que son las verdaderas. Por ejemplo, ¿cómo puede ser que los consejos deliberantes nuestros sean tan costosos respecto a los uruguayos? ¿Cómo puede ser que la legislatura de Santa Fe sea inmensamente más costosa que la legislatura de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es mucho más rica? Bueno, esas preguntas, en una sociedad que, como bien dice usted, vive por lo menos 46 años de decadencia y ha vivido 12 o 14 años sin que su ingreso crezca, y ha vivido una situación donde sus exportaciones se han derrumbado. Usted vio que el presidente del Banco Central dice que no tendrían cepo, tendrían un cepo mucho menor si exportáramos 100.000 millones de dólares como exportábamos entre bienes y servicios hace 10 años. O sea, ahora le pregunto, hace 10 años. Le pregunto porque lo que usted me contaba me despierta varias preguntas, ¿no? Ustedes están conversando con todos los partidos de oposición, me decía. ¿Están conversando con Juntos por el Cambio, por ejemplo? No orgánicamente. Primero porque no conocemos la dirección orgánica de ellos. Yo no conozco las reglas de gobernanza. Si usted me dijera quién es el directorio Juntos por el Cambio, no lo conozco. Si usted me... Los tres presidentes de los partidos, ¿no? Patricia Bullrich por el PRO, Alfredo Cornejo. Usted sabe, con ellos individualmente hemos dialogado, con la conducción no, porque no sabemos cuáles son las reglas de gobernanza. A lo mejor usted las conoce, pero yo no las conozco. No, hay una mesa de conducción que la componen Macri por ser expresidente, Cornejo por ser presidente de la UCR, Bullrich por ser presidenta del PRO, Maximiliano Ferraro por ser presidente de la coalición cívica, y hay algunos otros, ¿no? Mario Negri, tengo entendido que creo que está Miguel Pichetto también. Usted ha conversado con varios de ellos. No, converso individualmente, eso es verdad, converso con mucha gente que está afuera. Pero digo, yo no conozco las reglas de gobernanza, ¿no? Usted sabe cómo se toman decisiones ahí, votan, quién tiene los votos. Digo, porque yo he formado parte de partidos políticos organizados. Por ejemplo, yo integraba la Unión Cívica Radical hace muchos años atrás. Uno sabía cómo se votaba en el Comité Nacional, en la Convención Nacional. En este caso yo no conozco las reglas de juego, pero puede ser que sea porque no pertenezco a esa coalición. Si usted me dice que diálogo con miembros de la oposición, lo hago. ¿Y eso podría desembocar en un frente para el 2021? Nosotros hemos pensado que en el 2023 hay que hacer una coalición republicana. Hemos pensado que en donde se disputen los senadores, la oposición debe ir unida. Nosotros pensamos que en el 2021, porque por toda la discrepancia que hemos tenido, me parece que sería plausible que compitiéramos. Pero, bueno, eso lo veremos en mayo del año que viene. Ahí será donde, primero, tenemos que pasar nuestra propia vara de medida, que es lograr aprobar el partido político, lograr construir encuentro republicano. Después que construyamos todo eso con nuestros aliados, veremos si es conveniente ir a un espectro más amplio todavía. A mí me da la impresión que en una elección parlamentaria no hay el requisito de una elección presidencial. Yo creo que en las elecciones presidenciales hay que ir a una gran coalición republicana y no se pueden dividir los votos como ocurrió en el 19. Sí creo que en las elecciones parlamentarias hay margen para que se expresen los matices. Pero como usted dijo, en las provincias donde se elige senador, los senadores pueden ganar por un voto la mayoría o quedarse con la minoría, que son un senador, ¿no? Es decir, la mayoría obtiene 2 senadores en una provincia y la minoría 1, con lo cual es bastante parecido a una elección presidencial en ese caso. Por eso, no en los diputados que son más proporcionales, ¿no? Ahí usted ve el criterio que no solo yo, sino parte de la oposición que no está en Juntos por el Cambio tiene. O sea, se discuten senadores, que es un sistema muy parecido al de la elección presidencial,
allí vamos a buscar una coalición lo más amplia posible para impedir que el régimen hegemónico, que hace estas cosas disparatadas de cambiar cosas esenciales de la sociedad argentina por decreto de necesidad de urgencia, no lo puedan hacer, y para eso es vital que robustezcamos el rol de la oposición en el Senado. Por eso la regla es, en el 21, donde se pueda competir, se compite. Donde haya que lograr la unidad para asegurar que los senadores son de la oposición, unidad. En el 23, unidad para ponerle fin a este gobierno. Y dígame, en esta postura, ¿coincide con José Luis Espert? ¿Está hablando también con José Luis Espert? Porque se hablaba de una alianza entre ustedes, ¿no? No, bueno, Espert y él no está construyendo un partido, por lo menos hasta donde yo sé. Y acá las coaliciones son de partidos, no son de personas, son de partidos. Cuando establezca un partido, cuando él logre un acuerdo en ese sentido, empezará un diálogo formal, seguramente allá por abril, mayo del año que viene, con fuerzas que sean partidos. Los frentes lo constituyen los partidos políticos en nuestra Constitución, no las personas. Lo que pasa, en la Argentina hay un sistema medio perverso que hace que cualquiera pueda ser candidato y compre o alquile un partido. Por ejemplo, Espert estuvo con UNITE, José Gómez Centurión estuvo con otro partido en su momento, con un partido político menor, y así se constituyen las candidaturas, ¿no? No, bueno, pero eso nosotros no estamos de acuerdo, ni yo estoy de acuerdo, ni estuve de acuerdo en el 18-19, por eso no estuve allí. Ajá. O sea, claro, no estuve de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con esa, digamos, visión. Respeto que otro la tenga, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que construir partidos políticos, los partidos políticos establecerán los frentes surgirán de ese acuerdo institucional y se verá cuán amplio sea. Yo creo que tienen que ser lo más amplio posible. Me parece que es natural que la gente que discrepó mucho con la gestión de Juntos por el Cambio exprese en una elección parlamentaria sus diferencias, aunque es razonable también que no lo haga donde vayan los senadores por las razones que le apuntaba, y tampoco lo haga en el caso de la elección presidencial. Esos son los criterios que nosotros tenemos. Los acuerdos son de partidos. Cuando haya partidos, ahí se verá. Yo creo que en la provincia de Buenos Aires hay una tarea gigantesca para que haya un partido que cumpla todos los requisitos que se necesitan para poder competir. Cuando eso esté listo, ahí empiezan conversaciones más complejas. Bien. Hasta ahora, de los que usted me nombró, creo que los únicos partidos que tienen distritos son el Partido Autonomista y el partido de la UCD. No sé si el Demócrata tiene partido constituido en la provincia o en otros distritos. Eso requiere que, digamos, una buena investigación que usted haga. Yo creo que ese es un tema que hay que resolver. Nosotros en todo el país lo estamos resolviendo, reflotando el esfuerzo que hicimos con Recrear, justamente para no caer en ninguno de los problemas que observamos en el 18 y en el 19. Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Tiene personería Recrear todavía? Eso es lo que estamos tratando de lograr en todo el país. Ah, bien. Perfecto. Estamos construyendo eso, por eso es como una gigantesca encuesta, Mariano, para nosotros. Si nosotros logramos construir eso, que no es fácil, que no es sencillo, es un aval. Si no lo logramos, en realidad revela que tenemos que seguir trabajando culturalmente. López Murphy, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted.